Amigos, un gusto como siempre poder saludarlos. Bienvenidos a Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy estaremos hablando de un tema que sin duda seguramente ustedes también han estado discutiendo. ¿Qué sigue ahora después de las elecciones? ¿Cuáles son los procesos? ¿En qué etapa vamos? Y bueno, estaremos conversando sobre las nuevas consideraciones de las elecciones judicializadas en México. Así que bienvenidos. Los diversos sistemas de justicia electoral establecidos en el mundo, incluyendo América Latina, son resultado de la propia evolución histórica y tradición jurídica de cada país, así como de los específicos reclamos sociales y eventuales acuerdos entre las distintas fuerzas políticas involucradas en un momento dado. En general, se aprecia una marcada tendencia hacia la judicialización de los procedimientos contenciosos electorales. Esta situación se advierte por el hecho de que varios de los órganos encargados de la organización, administración y vigilancia de los procedimientos electorales se encuentran fuertemente judicializados en su integración. La consecuencia de esta judicialización de los sistemas de justicia electoral estriba en que la resolución de los conflictos e impugnaciones sobre los procedimientos electorales debe basarse en el principio de juridicidad, que es constitucionalidad o legalidad, y no según los criterios ampliamente discrecionales de la oportunidad política, además de que los hechos, argumentaciones y medios de prueba planteados eventualmente ante el órgano jurisdiccional competente en materia electoral han requerido ajustarse a exigencias técnico-jurídicas para su procedencia y fundamentación. En México, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral, encargado en última instancia de impartir justicia que dé certeza a la democracia. Bueno, y le quiero agradecer a Roberto Duque Roquero, académico de la UNAM, especialista en Derecho Electoral, que platique con nosotros en esta ocasión. ¿Cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Un privilegio estar contigo, como siempre. Oye, y bueno, vamos a darle, si te parece bien. Me gustaría que nos platicaras qué significa judicializar las elecciones, porque siempre vemos que a los que no les gusta, a veces el resultado, ya sabes que en México nunca nadie pierde, pero pareciera que si no me gusta, si no estoy conforme, entonces acudo a los tribunales. ¿Eso es judicializar la elección? Sí, claro, que no haya un resultado aceptado plenamente por los distintos actores políticos y entonces busquen pues ir a la justicia electoral. En México, por ejemplo, como sabemos, todo lo que apruebe el INE, el Instituto Nacional Electoral o los institutos estatales electorales, todo es impugnable ante los tribunales electorales a nivel local y en última instancia la máxima autoridad pues es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces sí, todo es revisable. Ahora, el tribunal no puede actuar por sí mismo, motu proprio, decimos los abogados pomposamente. Por sí mismo no puede decir, yo arranco este caso, arranco este juicio. No, tiene que ser necesariamente a instancia de las distintas partes. Pero en efecto, Lupita, en México hay una cultura de la denuncia, o ¿cómo te lo diré? Hay una inaceptabilidad de la derrota primero, que Felipe González, el estadista español, dice que es un componente esencial para una democracia sólida, la aceptabilidad de la derrota. Eso no lo tenemos y por lo tanto pues ya se volvió una práctica casi en automático la de impugnar ante los tribunales electorales. Ahora, hablabas de cultura, pero ¿es cultura de la legalidad o es aprovechar el momento y tratar de desgastar a las instituciones? No, es confiar en las instituciones porque de pronto pueden en distintas coyunturas a lo mejor ser críticos acerca de algunas autoridades electorales, pero cuando viene el momento de que los partidos políticos, los candidatos y demás puedan quejarse, puedan tratar de revertir alguna determinación del instituto, como acabo de decir y demás, van al tribunal, o sea, todos los actores políticos acuden al tribunal electoral. Pero la cuestión es que sí tenemos este tema de que ya casi en automático se impugnan muchas veces las cosas. Te pongo un ejemplo. En Perú hubo hace no mucho una elección en la que Keiko Fujimori, te acordarás, quedó ligeramente abajo, pero era
eran décimas de punto porcentual la diferencia entre el primero y el segundo lugar. La hija del expresidente Fujimori, El expresidente quedó en segundo lugar, pero por un estrechísimo margen. Y entonces decían, que impugne. Y alguien volteó sin mala fe y decir, debe ser mexicano quien dice eso. Sí. Y no impugnó. Dijo, perdí por un pelo, pues perdí. Gracias, felicidades al ganador, gracias a todos los que me apoyaron, punto. Ese tipo de conducta no la vemos en México porque tenemos un largo trecho histórico-político en el que impera la desconfianza. Yo te diría, en todos los ámbitos que rodean a las elecciones, tenemos un tema de desconfianza entre unos actores políticos y otros, con la autoridad con los actores. De hecho, dentro de un propio partido político puede ocurrir que en una elección interna, por ejemplo, para seleccionar a un candidato, haya un conato y... Lo hemos visto, ¿no? Claro, y entre ellos entren en confrontación y hay desconfianza dentro de un mismo partido entre unos y otros. Entonces, sí, el clima de desconfianza es de hecho el que ha producido que tengamos un aparato gigantesco, eso no es común en el mundo, electoral. Tenemos 5 leyes electorales diferentes, tenemos 2 instituciones, una organizadora de elecciones, la jurisdiccional, más la FEPADE, que es la que persigue los delitos electorales, ¿no? Investiga. Entonces, es de verdad un aparatazo que obedece a esta historia política. Ahora, en el caso de lo que hemos visto en los últimos meses, todo el mundo decía, es que se va a judicializar la elección. Cosa que no estamos viendo precisamente por los resultados que se han obtenido. Sí, se veía venir que quizás pudiera ser una elección muy controvertida en tribunales, pero claro, cuando la distancia del ganador es tan clara, enorme de hecho, ¿no? Ahora estamos hablando de alrededor de 30 puntos porcentuales de ventaja, eso es una locura. Entonces, ahí es en donde no suelen presentarse problemas. De hecho, el mejor escenario para cualquier autoridad electoral pues es que la oposición gane la elección por un digamos, considerable margen. El peor escenario para cualquier autoridad es que el partido en el gobierno gane la elección por un ligero margen. Esos son casos que suelen ser muy complejos porque de inmediato empieza la solicitud de nulidad de elección, que porque el gobierno apoyó al candidato del partido del gobierno y recursos públicos y todo, y anulemos la elección. Son escenarios muy complicados. Entonces, ahorita, hablando de la elección presidencial, pues es el escenario pues perfecto para una autoridad electoral, pero y para que no se judicialice la elección, pero hay muchísimas elecciones, como sabemos, que hubo en el país, y hay algunas que están en este otro escenario. El estado de Puebla, pues que estuvo muy apretado, ¿no? Pues justo esta hipótesis. Entonces, hay un poco de todo, pero en términos generales fue tan abrumadora la ventaja de Morena que, pues sí, se antoja pues que esta fase, digamos, impugnativa será pues de mucho menor intensidad de lo que algunos de lo que hemos estado acostumbrados en otras elecciones, ¿no? Por ejemplo. Oye, y bueno, ahorita retomando esta anécdota que dabas en Perú, de que quien dice, pues impugna es mexicano, pero también los mexicanos tenemos cosas muy importantes, instituciones, como mencionabas hace un momento, robustas, tenemos los canales y las vías para dirimir esto, ¿no? Y eso también es importante porque el tribunal ha señalado una y otra vez que aquí se defiende el voto y no nada más porque alguien esté inconforme se le va a dar el triunfo. Sí, y es muy importante este punto porque existe pues toda esta estructura, pero que tengamos en México un tribunal electoral es una garantía para la legalidad. Ese es el esquema en el que está planteado. Por ejemplo, un consejero del INE o de algún instituto estatal electoral no tiene obligación, y qué maravilla que no la tenga, de ser abogado, ¿no? Son personas que se dedican a cuestiones de todo tipo, administrativas, organización de elecciones, todos los materiales electorales, todo el registro federal de electores, que imagínate, ese es un tema de una base de datos colosal, en fin, un largo etcétera, un servicio profesional electoral. Entonces, pero
está obligado a la legalidad el INE. Si le falla la legalidad, están los tribunales para que pongan orden. Esto muchas veces la gente no lo, digamos, no suele percibirse siempre de esta manera, porque dicen, no, es que el tribunal le corrigió la plana al INE y sí, no. En realidad tienen competencias, tienen funciones completamente diferentes, y a cada una de las instituciones, la administrativa organizadora de elecciones, o sea, los institutos y los tribunales, tenemos que, pues digamos, tener muy claro para qué está cada uno. Ahora, también es una señal muy importante que terminen en los tribunales las elecciones y no en las calles y no en otros lados, ¿no? Sí, exactamente. Esa es una gran cuestión la que planteas, y concuerdo totalmente contigo. Se trata de que esta disputa política, la política es contienda, Lupita, ¿no? Es necesario, digamos, o es natural, pues que va a haber una confrontación entre los distintos partidos, candidatos y demás. Pero claro, esa rispidez que muchas veces se puede dar, legítima, entre los actores políticos por las diferencias que tienen entre ellos, sí, que tengamos el cauce. Eso es extremadamente importante, porque el fin último en realidad es la paz social de todo esto. O sea, en toda democracia tener pues estos instrumentos, este andamiaje que nos permita o que procure que las cuestiones no se salgan del redil de la institucionalidad democrática. Y otra cosa que significa, y a reserva de lo que tú nos comentes, pues que hay confianza en las instituciones, ¿no? Si no, no vendrían los partidos políticos a las salas regionales o a la sala superior a presentar sus impugnaciones. Cada impugnación que se presenta es un signo de confianza, pues, de la autoridad electoral a la que uno acude para que resuelva el problema, la disputa, la controversia que tengamos, ¿no? Es un voto, digamos, de confianza. Tú no vas a ir con quien, pues en alguien en quien no confías. De modo que sí, digamos, completa muy bien este sistema y este esquema en donde tengamos un sistema de justicia electoral en la que, pues, ya en última instancia se resuelva. Es también importante precisar que México es un caso también singular, porque en otros países hay modelos distintos, ¿no? Que una sala electoral dentro del Tribunal Supremo, Suprema Corte o algo así. En México es tan particular nuestro devenir histórico-político que tenemos una institución especializada dentro del Poder Judicial en las elecciones. A ver, hay 1000 temas en los que podría haber instituciones especializadas, no sé, delitos contra la salud, qué sé yo, pero el único tema que tiene ese nivel, que tiene una institución que se encarga en última instancia de dirimir lo electoral, por la increíble especialización que se ha alcanzado en la materia, pues es la electoral. Entonces el Poder Judicial está integrado por Suprema Corte de Justicia, Tribunal Electoral y Consejo de la Judicatura. O sea, el tema electoral amerita pues toda una especialización. Yo espero que con estos resultados electorales pues haya una mayor confianza. Fueron elecciones impecablemente organizadas por la estructura operativa del INE, y yo creo que debe devolvernos la confianza. A ver, Lupita, a mí había gente, sí. No sabes cuántas veces, Lupita, me preguntaron, oye, ¿quién crees que vaya a ganar las elecciones? No, pues López Obrador. Sí. Y yo, no, semanas, meses antes, López Obrador. Ay, pero no lo van a dejar, me decía, es lo primero que me decían. Es lo primero que decía la gente. Pero se la van a robar, pero le van a hacer fraude, no sé qué. Yo, no, sí lo van a dejar, no va a haber fraude y tal. El fraude orquestado en la computabilización de los votos, ese ya no existe, ya lo superamos. Entonces, y ahora se está viendo que es cierto, hay democracia en México, por supuesto, con insuficiencias, no hay ninguna democracia perfecta en el mundo. Aunque algunos no lo crean, ¿no? Pues que lo empiezan a creer, hombre. Muy bien, vamos a regresar contigo si te parece bien, pero antes vamos a una pausa. Le quiero recordar que nuestros contactos ahí están apareciendo en pantalla en estos momentos. A través de redes sociales ustedes pueden compartir sus opiniones con nosotros, así que la invitación a que continúen con nosotros. Regresamos rapidísimo.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sesiona públicamente a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia para garantizar certeza y legalidad en los procesos electorales. Acompáñenos cada semana en directo desde el Pleno de la Sala Superior para conocer las resoluciones de las y los magistrados del máximo órgano de justicia electoral en nuestro país. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. Amigos, gracias por estar con nosotros de regreso, gracias por quedarse aquí en Justicia Electoral a la Semana. Y te preguntaba yo desde el principio, Roberto, sobre las etapas de este proceso. Hemos pasado ya de las más importantes, esta fiesta que le dicen en la que los electores salen y depositan su voto, pero ahora, ¿qué sigue? ¿Cuál es el procedimiento? Sí, bueno, el proceso electoral en realidad comenzó desde el mes de septiembre, ¿no es cierto? Ha sido un largo tramo, que si los independientes, el registro de candidaturas y demás, y llega el momento estelar en toda democracia, que es la jornada electoral, en donde le dicen poéticamente el supremo ejercicio del sufragio, ¿no? El voto, toda la ciudadanía acude a las urnas y tal. Sí, es el momento climático de una elección. Pero entonces vienen pues los conteos, ¿no? El conteo de los votos, eso ya es algo que ha realizado el INE y los institutos locales en todas las elecciones que ha habido, pero en realidad el proceso electoral todavía se puede extender hasta pues agosto, digamos, sí. Todavía el mes de agosto, depende, no hay una fecha, digamos, legal, fatal establecida para que termine este proceso intensivo electoral, digamos, que se llama proceso electoral, sino que depende de cuántas impugnaciones se presenten. En el mundo perfecto no habría ni una impugnación. Entonces, todo el mundo diría ya los resultados, ok, muy bien, tú ganaste, tú perdiste, adiós. Si no hay ninguna impugnación, pues ya en estas fechas tenemos todo, pero pues lo común, como ya dijimos en el bloque anterior, pues es que se impugne. Hay quien impugna por deporte, es impresionante. Sí. Hay partidos que, oye, pero perdiste por 15 puntos, por 20, pues yo la quiero a veces por motivos políticos. O sea, yo nada más para decir en mis discursos políticos que está sub judice, decimos los abogados, o sea, que está sujeta a procedimiento, está cuestionado en un tribunal tu triunfo y tal. Políticamente a veces recurren a eso. Yo creo que no es una práctica correcta de los partidos políticos. Tenemos muchísimas de ese tipo de demandas o juicios que en realidad pues no se dirigen a ningún lado, pero hay otros que sí, hay otros que puede ser la determinación entre que una persona gobierne a muchísimas ciudadanas y ciudadanos u otra, o si se anula una elección por irregularidades y entonces tiene que convocar a elección extraordinaria. En fin, esa parte pues se lleva muchas semanas posteriores a la jornada electoral y es muy importante que la haya para que entonces tengamos una doble, digamos, aprobación. Los resultados del INE y luego confirmados para ver si es cierto, si no hubo algún tipo de anomalía o algo por el Tribunal Electoral. Y ahí sí, cuando el tribunal resuelve, Lupita, como tú bien sabes, se acabó, ¿no? Porque hay quien nos dice, oye, no, pero entonces que vayan a la Suprema Corte. No, con lo que expliqué hace rato, el tribunal, por eso dentro del Poder Judicial está especializado en la materia electoral, es última instancia. El amparo, por ejemplo, el juicio de amparo. Bueno, pues sí, es un mecanismo que tenemos todos los mexicanos cuando violan nuestros derechos humanos. Bueno, pues en materia electoral no existe el amparo, un amparo se desecha. Porque la materia electoral tiene su propio tipo de amparo, algunos le llaman el amparo político, que es el juicio para la protección de derechos político-electorales. O sea, está muy, muy especializado y por eso no solo los partidos pueden impugnar, también cualquier ciudadana o ciudadano puede hacerlo ante el tribunal si siente que sus derechos están siendo
lesionados. Oye, en el caso de las sentencias del tribunal, ¿cómo ves el valor de las sentencias? Porque, pues como tú dices, es quien tiene la última palabra. Sí, claro, se acabó. Son, digamos, definitivas e inatacables, dice el artículo 99 constitucional. Y claro, es muy importante tener estas sentencias como la garantía de que va a ser revisado por alguien especializado en que se haya observado la legalidad, la constitucionalidad de los actos de otras autoridades electorales, de partidos políticos, en fin, todo lo que tenga que ver con el ámbito electoral, los derechos de las personas. Una cosa que me parece muy importante y que ha habido un avance, ya que me preguntas de las sentencias del tribunal, es que cada vez están ganando más claridad las sentencias del tribunal. Esa se me hace una gran cosa y hay que decirla, porque hace 10 o 20 años, yo empecé hace 20 años en el antiguo IFE, en 1998, hace 20 años sí era un lenguaje más intrincado, más rebuscado, más largas las sentencias. Que los ciudadanos no entendíamos nada. Pero ni jota, o sea, había que contratar a un traductor, aunque estuvieran en español, que es un abogado, ¿no? Entonces, oye, ayúdame, auxilio. Y sí han avanzado en eso, todavía podrían ser mejores a mi juicio, sí, claro, pero no hay que dejar de ver ese avance, porque el Tribunal Electoral, digamos, se dirige a la ciudadanía, entonces lo ideal es que sus sentencias puedan ser entendibles, y hay forma de hacerlo, o sea, aunque si tienes que poner un tecnicismo está bien, pero explica claro qué quiere decir, ¿no? Entonces, creo que ha habido un avance interesante y yo espero que sigamos en esa ruta. Oye, y bueno, aquí el tema que mencionabas antes de irnos al corte, el de la confianza, que se demostró que las instituciones operan como deben operar, que todo salió como tenía que salir y que, bueno, pues la gente tiene que estar segura de que todo el mundo está haciendo su trabajo de manera transparente, ¿no? Sin ninguna duda. Hace 3 décadas existían en México fenómenos, esto es una realidad. Había prácticas de fraude en el conteo de los votos y bueno, había prácticas como la urna embarazada, que ya venían retacadas de voto, porque no eran transparentes las urnas en ese entonces, o prácticas como el voto de los muertos, ¿no? Cosas por el estilo, que de verdad, con un gran esfuerzo, en la década de los 90, se logró erradicar. Ese tipo de prácticas ya no hay. Hay otras muy nocivas, como compra del voto. Esas no las hemos logrado erradicar, o clientelismo, o qué sé yo. Pero hay otras que sí, y es que no, de veras no hay que dejar de ver ese avance, porque en el conteo de los votos, de verdad, aunque mucha gente haya dicho en el pasado, los propios partidos cuando pierden, porque cuando ganan está padrísimo, que bien se contaron. Cuando pierden, no, que el fraude. Y de veras, estudiando cómo funciona, cuál es el mecanismo que tenemos, que implantamos en México, en serio, no hay manera. Y es que vienen de otros países del mundo a decirnos cómo le hacen en eso, cómo le hacen para contar también los votos, cómo le hacen en el Registro Federal de Electores, cómo le hacen en su servicio de carrera electoral, cómo le hacen en una serie de cosas. A mí me ha tocado, Lupita, participar en estas misiones de asistencia electoral. O sea, viene un país en menos estado de desarrollo democrático, por ejemplo, un país de otro continente que venga de Asia, cosas por el estilo, que vienen saliendo de una dictadura, vienen, oigan, México, ¿cómo lo hicieron? Pásenos la receta. Y les dices, y es padrísimo, porque también les dices que no nos funcionó, ¿no? Entonces, oigan, esta norma no se las recomiendo porque miren, nos salió rete mal, estas están muy bien, no sé qué. Y es de las cosas más satisfactorias que yo he tenido, pero es una realidad que a veces no se ve y por eso insisto, ahora que hemos visto y que tanta gente decía, no van a dejar llegar a López Obrador, que porque si el fraude, que por si quién sabe qué, no. Sí tenemos democracia en México, muy perfectible, todavía joven, todavía inmadura, todavía con algunas insuficiencias muy claras, pero es una democracia y esa, Lupita, es toda una cosa. Muy bien, pues Roberto, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión. El agradecido soy yo, gracias a ti. Y muchas gracias también a usted. Le quiero recordar que nos vemos la próxima y lo dejamos aquí con este resumen de lo más importante, actividades del Tribunal Electoral.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a la Sala Especializada imponer una sanción mayor a Margarita Esther Zavala Gómez del Campo, Jaime Eliodoro Rodríguez Calderón y Armando Ríos Peter, entonces aspirantes a candidaturas independientes a la presidencia de la República, por irregularidades en los registros de apoyo ciudadano consistentes en la indebida entrega de fotocopias y la simulación de credenciales para votar. El Pleno de la Sala Superior revocó la sentencia de la Sala Especializada y ordenó mayores diligencias para determinar la supuesta coacción del voto y uso indebido de la pauta por parte de José Antonio Meade y el Partido Revolucionario Institucional mediante el reparto de tarjetas en el marco del programa denominado Avanzar Contigo. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación concluyó la recepción de los expedientes del cómputo de la elección presidencial. Durante 3 días, la Sala Superior recibió de las y los vocales secretarios de los 300 distritos electorales del país la documentación de la elección presidencial del pasado 1 de julio, lo que permitirá la realización del cómputo final, la declaración de validez de la elección y la entrega de la constancia de presidente electo por parte de la Sala Superior. La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora Malasis, indicó que la Sala Superior recibió 7 impugnaciones de la elección presidencial que serán resueltas antes del 31 de agosto y agregó que a partir de estas resoluciones y de los resultados de los cómputos, la Sala Superior estará en posibilidad de realizar el cómputo final de la elección presidencial con fecha límite el 6 de septiembre, aunque señaló que el Pleno de la Sala Superior está estudiando las condiciones para adelantar la entrega de la constancia de presidente electo. La protección de tus derechos político-electorales le corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sus sentencias salvaguardan cada etapa del proceso electoral. Proteger tu decisión en la urna y resolver los conflictos electorales es precisamente la función primordial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia.